lectura individual a cada uno, le voy a asignar un video de 10-15 minutos y cuando venga a clase, cuando pase el tiempo, vamos a conversar sobre eso y si me responde completo, va acumulando un punto. O sea, después del examen parcial tenemos 4 participaciones para acumular. ¿Ya? Esto ya es una regla que está establecida acá. Es correcto lo que ha señalado, ¿sí?, en esta primera parte. ¿Algo más? ¿Nada menos? Nos quedamos ahí nomás. Ángela, lo último. Ya. El 2.1, ¿sí?, es falso, ¿sí? De hecho, como ustedes han visto en esta parte del curso, es muy correcto señalar que en la medida que aumenta la tasa de interés, ojo, estamos con una familia, en este caso, sí que es deudora. Entonces, muy bien lo que has señalado, porque lo que establece claramente la teoría es que un aumento del costo, ¿sí?, de la tasa de interés, reduce el consumo presente, ¿no? Pero este primer tramo, ¿sí?, es el efecto sustitución. Nosotros habíamos dicho que para descomponer, ¿no?, el efecto total, ¿no?, el efecto total de lo que tenemos que hablar es de la ecuación de Slaski, y es básicamente descomponer efecto sustitución más efecto renta. En un primer tramo, este efecto sustitución, como consecuencia de un incremento de la tasa de interés, se reduce. Pero, ¿por qué sería verdadero si usted mismo está diciendo que a mayor tasa de interés se reduce el consumo actual y acá dice se traduce en un menor consumo futuro? Dice. Sí, pero hay un tema aquí que hay que analizar, ¿sí? O sea, la idea es descomponer en dos secciones, ¿ya? El menor consumo futuro sí existe, pero quiero que observen lo siguiente, ¿correcto? Lo siguiente, ¿sí? Vamos a observar C2, C1. Para responder esto necesitamos esta primera parte, ¿ya? Entonces necesitamos una situación inicial como un punto en el cual nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Tengamos en cuenta un detalle, tranquila que si algo tienes razón también te podemos considerar, pero la primera situación que hay es que el individuo es deudor. Si el individuo es deudor, eso significa que el consumo presente es mayor a lo que dispone como ingreso, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que este individuo está en una situación de este tipo. Tiene ingreso, tiene consumo, tiene en este caso la dotación inicial, ingreso 1, ingreso 2, ¿correcto? Y entonces tenemos consumo 1, consumo 2, ¿ok? Esta es la dotación inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos un incremento en la tasa de interés. ¿Es correcto lo que estamos señalando? De hecho, la primera parte se está respondiendo porque ante un incremento de la tasa de interés, ¿no?, lo que nosotros tenemos particularmente, ¿sí?, si se reduce este consumo presente por el costo de oportunidad, que sabemos que la derivada del costo futuro respecto al consumo presente es menos 1 más R. En la primera parte, ¿sí?, lo que he señalado es que efectivamente aquí, en esta relación inicial, aquí donde simplemente es tangente, un incremento de la tasa de interés lo que hace es reducir el consumo presente para incrementar el consumo futuro, ¿ok? Ese es un primer tramo, ¿ya? Pero hay algo adicional, ese es el efecto sustitución. Nos está faltando el efecto total, el efecto renta. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta aquí que la familia es deudora, ¿ok? Entonces, si la familia es deudora, ¿qué es lo que ocurre? Esta familia
es un pagador de intereses. ¿Sí? Este es un pagador de intereses. Y en esa situación en que la familia es un pagador de intereses, ¿sí? ¿Cuál es el efecto final? La pregunta es, ¿cuál es el efecto final en el ahorro? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Como la familia tiene que pagar más intereses, es más pobre. Y como es más pobre, lo que va a ocurrir en ese caso particular es que en un nuevo óptimo, ¿sí? En un nuevo óptimo, correcto, más o menos por aquí aproximadamente, en un nuevo óptimo, ¿sí? Va a consumir, debería ser un poquito más, voy a abrir el gráfico de Sachs, pero lo que quiero que vean es una cosa, que la familia al ser más pobre va a consumir menos de C1 y menos de C2 al ser más pobre. Pregunta, cuando hay menos consumo, ¿hay mayor o menor ahorro? Si reduzco el consumo, ¿para qué es? Para ahorrar. Claro, entonces la afirmación en cierto modo tiene trampa. Ya, por eso cuando la lean deben tener mucho cuidado, porque lo que ha comentado Ángela es el primer tramo. Es verdad, sí, el efecto sustitución aumenta tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Reduzco consumo presente para incrementar consumo futuro. Pero la segunda parte, ¿qué es lo correcto? Como la familia es deudora, paga intereses, va a consumir menos en ambos periodos y como consecuencia de su menor consumo, ¿qué ocurre? Incrementa su ahorro, ¿correcto? Entonces, en este primer tramo solamente es verdadera la primera parte. La segunda parte es que es falsa, pero ojo que en sí, cuando respondemos una afirmación, no podemos decir mitad verdadero o mitad falso, ¿no? O es verdadero o es falso, ¿no? En este caso es falsa por la última parte. Análogamente, ¿sí? Análogamente, y esto lo vimos en clase, ¿ya? Análogamente, ¿sí? En la parte 2.2 dice, ante un incremento de la tasa de interés para un individuo acreedor, el efecto sustitución implica un mayor consumo futuro y el efecto ingreso se traduce en un menor ahorro. Bueno, allí la situación, ¿sí? Inicial es similar. Yo tengo en este caso la dotación inicial va a estar acá. Este individuo es ahorrador porque tiene más ingreso y menor consumo en el periodo 1 y en el periodo 2 tiene un mayor consumo. ¿Ok? Estamos en esta situación. Esta es la dotación inicial para el individuo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿el efecto sustitución implica un mayor consumo y el efecto ingreso se traduce en un incremento del ahorro? Bueno, en la parte, ¿sí? En la parte que tenemos aquí, en este primer tramo, en el punto A, lo que ocurre es que en el punto A este individuo tiene ahorros. ¿Ok? Este individuo tiene ahorros. Ahora, lo que viene a continuación es un incremento de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, en ese incremento de la tasa de interés, ¿qué hemos dicho? El incremento de la tasa de interés reduce el consumo presente. ¿Para qué cosa? Para incrementar el consumo futuro. ¿Ok? El individuo es ahorrador. ¿Qué significa que el individuo sea ahorrador? Significa que el individuo es rico, tiene mayores ingresos. Y si este individuo tiene mayores ingresos, ¿qué ocurre con el consumo en el efecto ingreso? Debe aumentar tanto el consumo presente
como el consumo futuro. Y si incrementa el consumo presente y el consumo futuro, ¿qué es lo que le debe pasar al ahorro? El ahorro debe disminuir. Falso. La parte que está invalidando la afirmación, ¿sí?, es el efecto ingreso. El efecto ingreso es importante. De hecho, voy a recapitular acá porque no me salen bonitos los gráficos ya, pero en su examen esta pregunta la anticipé en un comienzo. En realidad, yo lo que les sugiero es que miren el libro de Sachs. ¿Sí? Hablamos del ítem 12.6, ¿sí? Y lo único que yo puedo hacer es un juego de palabras, nada más. No puedo hacer más porque ya es algo estándar. ¿Cuál sería la trampa? De repente alguien en el examen parcial me hubiera respondido hasta aquí nada más. Pero hasta ahí es solo el efecto sustitución. No podemos evaluar solo efecto sustitución, sino efecto sustitución y efecto renta. Entonces, ¿sí?, todos atención ahí. Uy, ya tenemos que hacer una evaluación al final. Sí, claro, ¿sí? 20 minutos. Ya sé que me van a jalar, pero tranquilos, ya. Entonces, ya, entonces, sí, ya me hicieron la vez pasada, no, la evaluación, no me han jalado, sino en tópicos de micro también, ¿ya? A ver, 12.6. No, igual lo que ustedes consideren que hay que mejorar, se mejora, ¿no? Yo no soy adverso a la mejora. Está nervioso, Gabo, ¿qué pasa? Mira, por eso que pues, recién me voy a poner a revisar, ¿qué pasa? Recién estoy revisando. Tranquilo. Sería bueno graficarlo. Para poderlo graficar hay que practicarlo con tiempo. Y el gráfico está acá. Mucha atención. ¿Ya? Mucha atención con eso, ¿sí? Déjenme ver un momento. No sé por qué se ha perdido. Acá está. En realidad acá está más bonito, pues el mío se ve ahí feíto, ¿no? Entonces, ya. Entonces, aquí está. Esta es la respuesta que estamos haciendo. Mucha atención. Voy a ampliar para que veamos el panel 1. El panel 1 o el panel A tiene que ver con el primer verdadero y falso. ¿Qué es lo que dice el verdadero y falso? ¿Ya? Estoy centrándome en los verdaderos y falsos porque quiero que vean cómo espero que hagan sus respuestas. Las definiciones son estándar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Ok? Estoy dándole los tips de cómo deben resolver esto. ¿Sí? Entonces, deberíamos tener análisis gráfico, analítico y, bueno, matemático, un poquito, solo tema de flechas. Acá está la situación 1, ¿sí? Lo que nos había comentado Ángela y que aseguró su medio punto más. ¿Ya? Entonces, esta es la situación 1. La situación 1, estamos en un individuo deudor, está inicialmente en el punto A. Consumo 1, consumo 2 y la dotación inicial I1 y 2. ¿Por qué es así la dotación? Porque el individuo es un deudor. ¿Es deudor por qué? Porque consume más que lo que tiene como ingreso. Entonces está en el punto A, hay un incremento de la tasa de interés. ¿Qué ocurre con el consumo? El consumo se reduce, efecto sustitución, trasladándose al punto B, se reduce el consumo presente y se incrementa, ¿qué cosa? El consumo futuro. Aquí en realidad no puedo rayar, pero falta una rayita, o sea, debería ser C1, C1'' y C2''. Efecto sustitución. Efecto renta. ¿Qué ocurre producto del efecto renta? Producto del efecto renta, como este individuo es deudor, ¿qué pasa cuando un individuo es deudor? Tiene que pagar intereses. En términos de riqueza, ese individuo es más pobre. Si ese individuo es más pobre, ¿qué ocurre? ¿Tiene mayor o menor poder adquisitivo? ¿Puede comprar más o menos bienes? Menos bienes. Por tanto, ¿qué ocurre? El consumo presente como el consumo futuro, ambos, aquí disminuye y acá también disminuye respecto al punto B. ¿Qué tenemos como resultado final? Como resultado final, mira, primero, este individuo, ¿qué cosa era? Este individuo era deudor, ¿me siguen?
Y ya en el impacto final, a causa de que los intereses lo hacen más pobre, este individuo finalmente, ¿qué termina siendo? Termina siendo ahorrador. O sea, el efecto sustitución reduce el consumo presente para aumentar el consumo futuro, y además, ¿qué es lo que genera en el individuo? Que aumente su ahorro. ¿Es racional esa decisión? Sí, porque si tengo menos ingresos, yo debería mejor guardar y ahorrar. ¿Para qué? Para asegurar mi consumo futuro. ¿Está claro? ¿Hay duda en eso? Creo lo que tenemos que usar es este gráfico. ¿Lo aprecias, Vilma, o tienes una pregunta? Pregunta con toda confianza. ¿Lo ves o tienes una duda? ¿No tienes duda? ¿Segura? En el examen voy a ponerle la pregunta de Vilma, le voy a poner. Entonces, pregunten, porque de aquí nos vemos hasta el lunes y no después ya preguntan con confianza. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Acá está el apartado B. El apartado B es el siguiente. Mucha atención. Estamos con un individuo ahora que es, ¿qué cosa? Acreedor. ¿Qué significa que es acreedor? Significa que tiene ahorros. ¿Ok? Si tiene ahorros, su situación inicial, ¿cuál debería ser? Su situación inicial está en el punto E. Ese es el punto de dotación. Ingreso 1, ingreso 2, consumo 1 está aquí. ¿Por qué? Porque si el individuo es ahorrador, ¿qué ocurre? El consumo es menor que lo que tiene como ingreso. Gasta menos de lo que tiene. ¿Qué hace con el excedente? El excedente para él es un ahorro. Se movió la tasa de interés. Subió la tasa de interés. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Si sube la tasa de interés, tengo que mirar el efecto sustitución. ¿Dónde está ese efecto sustitución? Este es mi punto inicial, el punto A, porque el punto E es la dotación. Si sube la tasa de interés, ¿qué cosa ocurre? Disminuye el consumo presente, correcto, y aumenta el consumo futuro. Pero como el individuo es ahorrador, ¿qué significa? ¿Que tiene mayor o menor riqueza? Tiene más riqueza. Si tiene más riqueza, entonces ¿qué puede? Incrementar sus dos niveles de consumo. En el punto final, que va a ser A, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el consumo presente, va a aumentar el consumo presente como el consumo futuro. Y si aumenta su nivel de consumo, ¿qué pasa con el ahorro? ¿Dónde estaba primero el ahorro? El ahorro estaba aquí. I1, C1. Pero en el impacto final aumenta el consumo presente y el ahorro de I1 a C1 se reduce de I1 a menos C'. ¿Correcto? Esa es la intuición. ¿Qué deberíamos hacer? Hay que practicar con una reducción de la tasa de interés, pero más convencionalmente es un incremento. Es convencional, un incremento. Entonces allí no tenemos problemas. ¿Ok? ¿Sí? Bien. A ver, al final me hace acuerdo, Ángela, ya del medio punto. ¿Ya? Entonces, 2.3, 2.4, ¿son verdaderas o falsas? Sí, voy a resaltar eso, sino que en realidad solamente voy a tocar eso y voy a pasar a los ejercicios, porque los ejercicios son un poquito amplios, sobre todo el del intercambio es un poco amplio. ¿Ya? Solo para recordar, ¿sí? Como yo les comenté en su clase pasada, aquí está, ¿sí? Tuvimos un caso de aplicación de recursos naturales. Ambas afirmaciones son falsas, por si acaso. ¿Sí? Ambas afirmaciones son falsas y tienen que usar esto para responder. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Traten de comprenderlo, ¿sí? Por favor. Después vamos a los ejercicios. ¿Sí? Voy a poner acá Ángela 0.5. Sí, nos vamos a acordar.
punto si alguien me encuentra un error en la pizarra, por si acaso. Vale un punto cada error que me encuentro. ¿Sí? Sí. A veces me equivoco a propósito, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya. Vamos al inciso, y así tenganlo en cuenta desde el examen final para lo que pasa del parcial hacia el último, ¿ya? ¿Sí? A ver, la gente está más atenta porque dice quiero que se equivoque. Ya, entonces, ya. Bueno, 2.3, en 2.5 y 2.6 les voy a dar las pautas y de ahí vamos a los ejercicios, ¿ok? En 2.3 dice, si el valor futuro de los beneficios de extraer petróleo son menores que los beneficios que obtendríamos en la extracción en el periodo T más 1, ¿es mejor extraer el petróleo? Bueno, hay que recordar en primer lugar que este es un ejercicio de extracción de recursos naturales, donde tenemos el periodo 0, tenemos el periodo T, el periodo T más 1, tenemos el precio del petróleo hoy y tenemos el precio del petróleo en el futuro. Ejercicio con valor actual para el examen parcial. Sí, por favor, una recomendación: tener a la mano la fórmula de anualidad vencida. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es ese tipo de anualidad, no? Esa que tiene pagos constantes, ¿cierto? Ya. Sí. Acá. No, es una fórmula pequeña. No es una fórmula pequeña. De hecho, se lo pone en la pizarra. Para todos. Claro. ya, aquí la ponemos. Ok. Pero estamos con material, ¿no? Sí, hay un aquí. Ahí está. En ese PDF. Sí. Todo lo tienen, ¿no? O sea, el examen está para 20, sinceramente, porque todo está en sus manos. Absolutamente todo. ¿Sí? Todo. Entonces, la pregunta que justamente me consultan, la anualidad que es así vencida, ¿no? Acá tienen su fórmula justamente. Es esta. Está ahí, no hay problema. Sí, está ahí la fórmula, ¿sí? Y tiene ese diseño, ¿no? Como ven. ¿No? Tiene ese diseño. Ok, calculadora también trae para el día del examen, ¿sí? Por favor. Bueno, volvemos a nuestro ejercicio, ¿sí? Si el valor futuro, bueno, recordemos lo siguiente. Acá tenemos que ubicarnos aquí, y aquí había un costo, el costo de la extracción siempre es el mismo. ¿Qué dice la primera parte? Si el valor futuro de los beneficios de extraer petróleo en el momento son menores, eso es lo que hay que saber primero aquí. Los beneficios en el periodo T, ¿sí? En el periodo T, ¿sí? En el periodo T en este caso, son el precio menos el costo. Los beneficios en el periodo T más 1, en este caso, son el precio del periodo futuro, el precio en este caso futuro, menos el costo total. Entonces la pregunta que a nosotros nos están haciendo es la siguiente. Lo que nos están diciendo es, oye, ¿qué ocurre si, ok, esto no es necesario porque estamos con T más 1, nada más. Atención, dice, si los beneficios de extraer petróleo en el momento T son menores, ¿sí?, que los beneficios que obtendríamos a futuro. Estos son los beneficios de hoy, ¿no? Y estos son los beneficios del mañana. Si yo quiero comparar estos dos, ¿qué necesito? A este fulano necesito traerlo en términos de valor actual y debo utilizar la tasa de descuento. Entonces, en la primera afirmación a mí me dicen esto. A mí me dicen que si los beneficios, ¿sí?, de extraer petróleo en el momento T son menores a los del futuro, para compararlos los traigo. La pregunta es, ¿sí pregunta? ¿Dónde? Son menores, en la 2.3 mayores, me dices, disculpa. O está leyendo la 2.4. La otra es al contrario. No, no te preocupes.
Sí. La 4 es verdadera, ¿cierto? Hay que respiremos. Si es correcto, te doy tu punto, pero hay que respirar primero. ¿Ya? Bien. Ahora obviamente hay que explicarlo. Ya. Ok, lo que estamos es en este primer caso. Y ese primer caso lo estamos viendo acá. Mucha atención, ¿no? Este primer caso lo estamos viendo acá, ¿no? Observen lo siguiente. Miren cómo hay que desarrollar la intuición, porque esto que está aquí es lo mismo que está acá. Simplemente está en un sentido contrario. Lo que estamos diciendo es que si este valor futuro a moneda de hoy es mayor, es mejor mantener. Y la afirmación lo que dice es mejor extraer. Entonces esto es falso. Pero la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Desarrollemos un poco la intuición. ¿Por qué esto es falso? Es falso básicamente porque la racionalidad de la gente, ¿cuál es? Si hoy, ¿no? Si hoy el petróleo que quiero vender vale más que el futuro, entonces mejor lo mantengo para venderlo en futuro cuando el precio mejore, cuando las condiciones sean más favorables. No la voy a vender hoy porque simplemente no supone una mejor rentabilidad. Entonces, en ese caso, ¿sí? Y aquí estaba, de aquí sale el verdadero y falso por ese caso. Si los beneficios de extraer el petróleo son menores, lo que nosotros debemos hacer es no extraer. Pero ¿cuál es la razonabilidad? La razonabilidad es que yo prefiero que en un futuro, ¿no?, mejore esta condición para decidir definitivamente vender. Y en el ítem 2.4 ocurre lo contrario, también es falso, pero aquí lo que ocurre es que se indica que si los beneficios en el momento T son mayores que el beneficio actualizado, aquí la premisa es que hay que extraer. Pero ¿cuál es la razonabilidad? La razonabilidad es la siguiente, la razonabilidad. ¿Qué significa esto? Estamos viendo aquí lo contrario. Lo que significa esto, ¿no?, es que el petróleo en el futuro, ¿qué cosa? ¿Vale más o vale menos? ¿Vale más o vale menos? Mirando esta expresión. Vale menos, ¿no? O sea, ¿qué significa en realidad que el petróleo, cuánto vale más, cuánto vale más hoy o en el futuro? Vale más hoy. Entonces, ¿qué hago yo hoy? Hoy mejor extraigo el petróleo y lo vendo. Acá es lo contrario. Hoy el petróleo vale más o vale menos. El beneficio hoy vale menos. Entonces no extraigo, mejor espero a futuro que mejoren las condiciones para poderlo vender. ¿Se entiende cómo es el análisis, la comparación intertemporal? Por eso yo sí quería llegar ahí un poquito para que desarrollen la intuición, ¿sí? La intuición. Bueno, y en el 2.5, solo la idea, sí, claro, el 2.5 es falso, pero ojo, ahí hay un detalle, TIC, por favor, y tomando nota, esta corresponde al tema de análisis de equilibrio general. ¿Correcto? Corresponde al tema de análisis de equilibrio general, y lo que quisiera que vean es que además de responder el falso, sí, además de responder el falso, exactamente deben demostrarlo como está en el slide. No, cuando se cumple la ley de Walras, la ley de Walras se cumple cuando los excesos de demanda agregada en el mercado se encuentran en equilibrio. Y si se encuentran en equilibrio, ¿qué significa? Que la suma de los excesos es cero. ¿Qué significa que la suma de los excesos es cero? Que lo que quiere comprar uno, lo quiere vender el otro. ¿Sí? Eso, nada más. Y la última, 2.5, lo discutimos en la última clase. Es del... Ajá, sí.
Ya les he dicho, practiquen con tiempo porque el examen en realidad complejo no va a Pero ser. si solo le ponemos así explicado, por ejemplo, lo de guardas, que todo tiene que ser, o sea, competitivo y eso, ¿también cuenta o sí o sí tenemos? Mitad del puntaje. Ajá, cuenta, pero mitad del puntaje. O sea, tenemos que sí o sí hacer Por todo. supuesto, claro, porque Uy, profesor, así por favor, solo 3 preguntas extra para poder hacerlo tan detallado. No, es que consejo, ¿no? Consejo en este examen es el siguiente. Yo no pido que arranquen en orden. Consejo es, debería arrancar por los ejercicios, debería de allí pasar a verdaderos y falsos, porque uno a veces tiene las ideas y las ideas se pueden ir rápido, y al final termino con las definiciones. Muchos empiezan con las definiciones y allí gastamos un poco de tiempo mientras escribimos. Si empiezo primero con los ejercicios verdaderos y falsos, al final escribo mis definiciones tranquilo. Pero ustedes son libres de elegir el orden en el que quieran empezar, no hay problema. Es más fácil. ¿Sí? La 6 es falsa también. Correcto. Pero para responder las 6, a mí me gustaría ver, y eso no es complejo, ¿sí? Con todo el argumento tiene que ser. Ya. Ya es porque. Ajá. Sí, tendríamos que mirar esto. ¿Recuerdan esto? Tendríamos que representar este gráfico. ¿Por qué? Porque este gráfico se ajusta a eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este gráfico? Pueden ilustrar con dos bienes, supongamos una economía que produce quesos y vinos. ¿Qué ocurre en esta economía? Este país se especializa en los quesos porque lo que tiene como excedente lo exporta e importa los vinos. ¿Qué dice la ventaja comparativa? Que cada quien debe hacer lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, lo que discutimos es que ¿eso siempre es beneficioso para todos? No, ahí entra la parte subjetiva. ¿Y la parte subjetiva cuál es? Que eso no siempre es beneficioso, porque ¿cuál es el problema? Justamente aquí está la respuesta. Los trabajadores, ¿no? La mano de obra que queda desplazada de la importación puede tener dificultades de entrar hacia el otro sector. De repente en el queso es más especializado y ¿qué tenemos? Que algunos trabajadores se van a perjudicar. ¿Por qué? Porque la mano de obra que aquí queda sin efecto, no necesariamente sabemos si se va a ajustar a la del queso. ¿Sí? Esa es la premisa. Profesor, ¿qué pasa si pongo no? Porque no todos los benefician de igual manera. ¿Eso también cuenta medio punto o sí o sí tengo que hacerlo? Tiene una parte parcial del puntaje, ¿sí? Porque en cierto modo está revelando que hay un efecto negativo, pero la idea es hacerlo más explícito. Explícito tenemos, por ejemplo, el caso de que la mano de obra que está aquí no necesariamente podría ajustarse rápidamente acá, porque la pregunta es la siguiente: ¿es lo mismo producir vino que queso? No. ¿Las cualificaciones que necesita un trabajador aquí son las mismas que acá? No, quizás acá sea más especializado. Entonces, si es más especializado, la pregunta es la siguiente: ¿estos trabajadores tendrían oportunidad de insertarse en este sector? Quizás no. Y finalmente, si bien es cierto, el comercio va a generar un mayor intercambio de bienes y servicios, ¿cuál es el costo? El costo es que puede existir un desplazamiento de mano de obra. Entonces, eso hay que agregar. Algunas más, podríamos también preguntar el costo de oportunidad, ¿sí?, del consumo presente del consumo futuro respecto al presente, está dado por verdadero o falso. ¿Por qué? ¿Sí? Eso, ¿verdad? Bien, haciendo una pausa allí, vamos a ir a los ejercicios porque es lo que queremos ver. Bueno, ya les di más o menos los lineamientos de cómo debemos contestar estos verdaderos y falsos. ¿Perdón? No, perdón. En este caso, pi es inflación, recuerden.
en este capítulo. Eso puede ser otro verdadero personal. Sí, claro. Ese es el fijo ya. Claro que sí. También, mucha atención, ¿sí? Para darles un incentivo, ¿sí? En las hojas de ejercicio que les he dado, ¿sí? Tienen algunos verdaderos espacios, ¿ya? Ahí también revisan eso. Bien, vamos a ir al primer ejercicio, y que es un ejercicio completo, ¿ya? Es un ejercicio completo porque vamos a utilizar todo lo que se vio en teoría del intercambio. Sí, es un ejercicio muy completo. Entonces vamos a colocar la práctica dirigida primero para verla. ¿Sí? La práctica dirigida la vamos a colocar. Estamos aquí y vamos a ir viendo ítem por ítem y explicando la razonabilidad de cada ítem. ¿Okay? Vamos al ejercicio número 3.1, que es completo y consolida todo lo que hemos visto en el tema de intercambio. ¿Ok? ¿Sí? Acá, para no olvidarme. A ver. Tenemos este ejercicio estándar, ¿sí? Estamos en una economía de intercambio, hay dos consumidores, uno con una función de utilidad x1 por y1 y otro de x2y2. Están dando las notaciones iniciales, en este caso la primera dotación tiene x1 120, x2 20. La segunda dotación, ¿no?, del segundo consumidor tiene como x1 en este caso, perdón, como x2 en este caso 40 y x y y 60. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Primer ítem, ¿ok? Primer ítem. Hay que determinar la curva de contrato y la pregunta es si la notación inicial pertenece a esa curva de contrato. Bueno, en primer lugar, recordando el tema de la curva de contrato, es en donde se ubican todos los puntos que son Pareto eficientes. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos para solucionar este caso? Vamos a ver lo siguiente. Exacto. ¿Sí? Y ustedes lo tienen, pero lo vamos a desarrollar. Lo que se derivó como teoría es que en la curva de contrato las relaciones marginales de sustitución de los individuos son tangentes, como se está indicando aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tenemos al individuo 1, que su función de utilidad es x1 por y1 y su función de utilidad del individuo 2 es x2 por y2. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Que la relación marginal de sustitución del individuo 1 debe ser, ¿qué cosa? Debe ser como cociente la utilidad marginal de x1 respecto a y1, y la otra relación marginal de sustitución 2 debe ser la utilidad marginal de x2 respecto a la utilidad marginal de y2. No es muy complejo encontrar eso. Aquí tenemos de hecho los resultados. Si quisiéramos la relación marginal de sustitución del individuo 1, la utilidad marginal de x1 es y1, la utilidad marginal de y1 es x1. Si queremos la relación marginal de sustitución 2, en este caso la utilidad marginal va a ser lo mismo, y sub 2, y esto va a ser x sub 2. Estas dos relaciones marginales de sustitución son iguales. ¿Y qué cosa sabemos? Sabemos lo siguiente. Tenemos, si regresamos a los datos del problema, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Debemos tener en cuenta las dotaciones de los individuos. Tenemos la dotación 1, ¿sí?, que es 120,20, y tenemos la dotación 2, que en este caso es 40,60.
¿Por qué son importantes estas dotaciones? Voy a regresar al solucionar. Estas dotaciones son importantes porque nosotros sabemos claramente, ¿no?, que del bien x1 y x2 vamos a tener en total ¿cuánto? 160 unidades. Y del bien, en este caso, y1 y y2 vamos a tener 80 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro en primer lugar? En primer lugar, debemos tener claro que x1, ¿sí?, como estamos viendo aquí, en esta parte, el bien x1 más x2, estos son, ¿sí?, 160, correcto, porque este es x1 para el individuo 1, y1 para el individuo 1, x2 para el individuo 2, y2 para el individuo 2, y y1 más y2, ¿cuánto es la dotación total del bien y en ese caso? 80. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay, ¿está claro? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sabemos lo siguiente. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos. ¿Sí? Sabemos. ¿Qué sabemos? Esta relación marginal es institución y esta relación marginal es institución son tangentes. Eso significa que y1 es igual a x1 y ¿qué cosa? y2 es igual a x2. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1, nosotros podemos despejar a quién? Podemos despejar x2. x2 es 160 menos x1. Y de la ecuación 2 podemos despejar, en este caso, y sub 2. Y y sub 2, ¿cuánto es en este caso? Y sub 2 sería 80 menos y1. ¿Ya? Hasta ahí estamos logrando. Me salieron los pajaritos. ¿Qué pasó? No quieren dejar que salga el ejercicio. Estamos aquí. Y de allí debemos despejar y1. Entonces, reemplazamos esto. y1 entre x1 será igual a 160 menos x1 entre 80 menos y1, ¿sí? Entonces, en ese caso hipotético, ¿sí? Pero debemos tener cuidado con un pequeño detalle, es al revés, ¿sí? Y sub 2 es 80 menos y1, ¿correcto? Y x2 160 menos x1. Allí tenemos que operar, tenemos que hacer lo siguiente: 160 por y1 menos x1 por y1 es igual a 80 x1 menos y1, ¿sí?, por x1. Y finalmente tenemos que encontrar lo siguiente. Aquí tenemos particularmente dos términos comunes, ¿no? Se van a eliminar, estos dos se van a eliminar. Nos va a quedar 160y1 es igual a 80x1 y eso finalmente significa que y sub 1 es igual a x1 entre 2. Esta va a ser la curva de contrato. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar muy bien, no me va a alcanzar, pero lo voy a intentar hacer en un espacio pequeño, ¿sí? Esta es la caja de Epworth, aquí tenemos el bien X, el bien Y, tenemos qué cosa es esto, la curva de contrato y todas las combinaciones de los puntos eficientes. Y esa curva de contrato, ¿qué cosa representa? Representa Y en términos de X. La pregunta es la siguiente ahora. En este XY1, la dotación inicial pertenece a la curva de contrato. ¿Quién es la dotación inicial? La dotación inicial está aquí. La pregunta es, ¿cuánto es Y1? Y1 es 20 en la dotación del individuo 1. Y1 es 20, ¿ok? ¿Y cuánto es X1? X1 es 120 entre 2. ¿Es consistente esto? No. No, por lo
tanto no pertenece a la curva de contrato. Obviamente el solucionario a ustedes les da unas cosas bien comprimidas. Lo que yo estoy haciendo es explicar la razonabilidad de los resultados. ¿Ok? ¿Qué hemos utilizado allí? Allí hemos utilizado dos conceptos: curva de contrato, óptimo de Pareto, y que hemos utilizado dotaciones, ¿sí?, y caja de riesgo. Hay 4 conceptos que usamos allí. ¿Ok? Tomemos nota. Este es el ejercicio que me interesa hacer primero porque el tema del intercambio es un poquito complejo, ¿ya? Pero es estándar. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver quién pasa aquí el curso con 20. Vamos a ver. Sí, viene la próxima temporada de los puntos. Después del parcial son 4 puntos. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, eso hace que ustedes vayan al final por 16 más sus 4 puntos y ya sacaron 20 en el examen final. Profesor, pero el parcial se va a dar las 3 horas de clase. El parcial sería por ese tiempo. Sí, porque necesitan que resuelvan tranquilos. Al igual que esto, el parcial también va a venir 3 ejercicios, ¿no?, para resolver. ¿Y esto? Es una pregunta muy O interesante. sea, la cantidad nada más de preguntas, ¿va a venir similar a esto? No, en las definiciones ¿Menos o más? es menos. Definiciones Sí. menos y lo demás sí igual. O sea, porque en verdadero y falso hay 6 y para resolver hay 3 ejercicios. Con ítems, claro, está. Puedo agregar 1 o 2 ejercicios más. Pero hay un punto importante. Pero puedo agregar 1 o 2 ejercicios más, pero que en dimensión respecto a los 3 es pequeño. Es que, a ver, tómenlo así, esto se llama un diseño de mecanismos, de incentivos. Casi más del 50% del examen está en sus manos. De cierto modo, quien llegue a la meta, sí está en sus manos. O sea, está... De hecho, de ahí salen cosas, definitivamente. No lo estoy desarrollando en vano. Esa es la regla. Pero hay una meta en la que todos parten desde un mismo punto inicial. Alguien siempre, independientemente que sea, tiene un estímulo a llegar a un poco más. Entonces, eso lo va a determinar 2 ejercicios adicionales, no complejos, pero que simplemente determinarán quién logra llevarse un poquito más, ¿no? Si son todos, en buena hora, ¿no? Yo no tengo problema. ¿Ok? ¿Sí? Pero hagan su examen, ¿no? Ya dije por ahí, ¿no? Ya dije lo de la fórmula del VAR, ¿no? Ya está cuál es el 4.º ejercicio adicional, ¿no? Tiene que ver con VAR, ¿no? Entonces, bueno, pues el 5.º ya se queda conmigo, es en privado, esos 3, siempre tiene que ver algo. Ya, entonces, más no puedo hacer, ¿sí? Espero que no me defrauden, porque siempre que hago este tipo de cosas, no sé qué pasa el día del examen, todo el mundo se pone nervioso y sale mal, no sé, la verdad. Entonces, sí, aquí lo difícil es una cosa, lo difícil es practicar, porque a varios de ustedes, ojalá no les pase, va a empezar el espíritu o el fantasma de la zona de confort. Ya tengo la práctica, lo repaso el domingo a la medianoche. No. Error, error, por si acaso. Todo el examen nos compramos. Sí. Ok. Bueno, terminamos nuestro primer punto, estamos contentos, ya la pregunta vale 20 puntos, ya llevo 5, entonces ahora vamos, sí, yo saco puntos, evaluaciones así con 100, 80 puntos, porque imagínate, pues si quisiera corregirte sobre 20, te voy a tener que poner 0.5, 1.1 cada ítem, no. Mejor redondo y ya aplicamos. Ok, hay que suponer que los precios son 1, calcula las demandas bruscas de cada individuo y determina si dichos precios son o no de equilibrio. Vamos a explicar porque en realidad tenemos el solucionario,
¿sí? Y podemos orientarnos de la siguiente manera. Bueno, ¿qué cosa hemos dicho en teoría? Hemos dicho en teoría que esta relación marginal de sustitución también aquí en es tangente A los precios. a la relación de precios. Y te dan uno. Aquí está. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Es tangente a la relación de precios. ¿Sí? Es tangente a la relación de precios. Y ocurre lo siguiente. Pues bien, ¿qué cosa ocurre? ¿No? Ocurre lo siguiente. Nosotros sabemos que en estos términos se debe cumplir lo siguiente, que la cantidad, que los precios valorizados al consumo de los individuos, ¿qué cosa? Se corresponden con las dotaciones. Eso es lo que nosotros vimos en la clase pasada. Sin embargo, aquí estamos hablando de bienes X y Y. Entonces, en este caso, deberíamos solo hacer el ajuste, precio de X, ¿sí? El precio de Y también, ¿sí? Debemos ajustar en estos términos, ¿sí? Precio de X1 por precio, en este caso estamos en este primer tramo, precio de X1 por X1, precio de Y1, ¿sí? Vamos a ajustar en esos tramos, X1, ¿sí? Y1, precio de Y1 por la dotación 1, precio de X1, perdón, por la dotación 1 y precio de X2 por la dotación 2, en este caso, que está acá. ¿Ok? Acá yo. Ok. Los precios que nos están dando son iguales a 1. ¿Ok? Entonces, para esta primera, ¿sí? Mucha atención, aquí lo que debe ocurrir es lo siguiente, ¿no? Esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es 1. Entonces debe quedar qué cosa, X1 más Y1 es igual, esto es 1. ¿Cuánto es la dotación inicial de X1? La dotación inicial de X1, si no me equivoco, 120. Sí. No, o sea, ya 1 por 120 es 120, ¿no? Más 20. la dotación inicial, ¿sí? En este caso de Y1 sería, aquí perdonen, es 40. por W de Y1, ¿sí? Porque estamos adaptando la dotación. ¿Ok? En este caso sería 1, ya borré la dotación. ¿Cuánto era del individuo 1? 120,20 más 20. ¿Ok? Acá está. En términos simples, eso es X más Y1 igual a 140. Pero, un punto importante, nosotros estamos diciendo que la relación marginal de sustitución 1, que es igual a Y1X1, es igual a la relación marginal de sustitución 2, que es Y2 más Y1, ¿sí? En este caso Y2X2, y esto es tangente a los precios de X y Y. Eso significa de cierto modo que Y1 sobre X1 es igual a Y2 sobre X2. ¿Cuánto es el precio de X? El precio de X es 1 y el precio de Y es 1. ¿Qué significa esto? X más Y igual a 140. Esto significa que Y1 entre X1 es igual a 1 y esto significa que Y1 es igual a X1. Si Y1 es igual a X1, ¿qué cantidades son las que satisfacen esta ecuación? Solo existe una forma que satisfaga esta ecuación. Esto significaría que esto es 70 y que esto es 70. ¿Se ve? ¿Conforme? Ya. Pero hay un detalle. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. El individuo 1 tiene esta dotación de bienes. Tiene esta dotación de X1
y de Y1. Esto es 120,20. ¿Qué nos podemos dar cuenta? El individuo de X1, 70, ¿no? Él elige 70, ¿ok? Y tiene como dotación, en este caso, 120. ¿Qué es lo que dice este individuo? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es que al final el individuo, en donde se cumple la condición de tangencia, él está dispuesto, si el punto final es 70, ¿cuánto está dispuesto a vender en la dotación inicial? 50. En la dotación inicial está dispuesto a vender 50, correcto. ¿Para qué está dispuesto a vender 50? Porque en el punto óptimo quiere elegir 70. Vende 50, ¿para qué cosa? Para comprar 50. Y esta es la noción que hablábamos del equilibrio en el intercambio. Lo que tiene para vender, ¿qué cosa? Lo utiliza para comprar. ¿Correcto? Aquí, en este primer punto. ¿Sí? Después hay que hacer lo mismo, lo vamos a explicar, con el consumidor de la cesta 2. ¿Sí? Tomamos nota para poder borrar, todavía no hemos respondido la pregunta, si hay preguntas lo vamos desarrollando. ¿Sí? Vamos tomando nota. Aquí está la parte que nosotros estábamos trabajando, ¿no? El consumo del individuo 1, ¿qué cosa? Muestra correspondencia con su dotación. ¿Vale? Solo que aquí el individuo 1, ¿cómo lo denotaban? Como el individuo A. Y el otro, ¿cómo es denotado? Como el individuo B. Es cuestión de notación, nada más. ¿Ok? ¿Sí? Vamos borrando. ¿Sí? Perdón, vamos borrando, vamos tomando nota. Simplificar un poco, ¿no? No es necesario poner X1 porque ya está el individuo acá, solamente precio de X por X1, precio de Y por Y1, ¿sí? Como está definido allá, ¿sí? Y acá precio de X por la dotación. Porque el precio de X, sea X1 o X2, es 1. El precio de Y, sea Y1 o para el individuo 2, es 1. Aquí concentrémonos, mucha atención. Lo que estamos aplicando acá es la condición que se impone dentro de la restricción presupuestaria de la caja de Ellsworth, o sea, los consumos de los individuos, qué cosa deben mostrar correspondencia con sus dotaciones. Aquí ya no es necesario lo que decía yo borrando, colocarle 1, 1, 1, 1, ¿por qué? Porque en realidad el precio del bien, o sea para el individuo 1 o en X, o sea para el otro individuo, el precio de X o de Y, sea el individuo 1 o 2, ¿qué cosa? El precio en ambos casos, de X, ¿cuánto es? 1 y de Y es 1. O sea, no necesito hacer esa distinción, porque no es que a un individuo le van a cobrar un precio diferente. Sea X o Y, en este caso hipotético, el precio es 1, ¿correcto? Ubiquémonos, pueden tomar nota, lámina número 42 de la presentación del curso. ¿Okay? Y lo vamos a recapitular otra vez. Voy a borrar esta partecita de acá ya, para recapitular con el otro video. ¿Sí? Vamos a ir acá. Todavía hemos dicho las demandas de equilibrio, ¿sí? Las demandas brutas de cada individuo. Aquí estamos determinando, en el primer caso, para el individuo 1, demanda bruta 70, 70. Individuo 2,
¿qué es lo que debemos hacer en el individuo 2? Precio X, aquí voy a colocar el individuo 1, individuo 2. En el individuo 2 debemos hacer lo siguiente: precio de X, ¿no?, por X2 más precio de Y por Y2 es igual precio de X por la dotación del individuo 2 de X2 más, ¿sí?, el precio de Y por la dotación del individuo 2 de Y2. ¿Ok? Para quedarnos más claro esto, bien, vamos a lo siguiente. Bueno, los precios hemos dicho que es 1, 1, 1 y 1 aquí. ¿Cuánto? Perdón, no, 1 aquí, no. 1 aquí. ¿Cuánto fue la dotación acá en X2? 40. ¿Y en la otra creo que fue 20? 60. Ah, 60. Vamos a regresar. Está bien. Correcto. 40, 60, 1, 1. Y ahora ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener que X2 más Y sub 2, ¿sí? Podemos colocarle estos asteriscos, no es necesario porque ya están en los óptimos. En este caso es igual a 100. ¿Sí? Acá hemos visto que está en equilibrio, porque lo que se vende quiere comprar. Ahora vamos a ver si es que ocurre igual. Aquí sería la relación marginal de sustitución 2 es Y sub 2 entre X2 igual a 1, 1, que es lo mismo decir que es a 1. Esto significa decir que Y2, X2 es igual a 1 y por lo ende Y2 es igual a X2. Igual. 50. La única posibilidad de solucionar eso, como ha dicho Gago, es que esto sea 50 y 50. Galgo, profesor, no es Gago. Pero aquí hay un detalle. Vamos a ir a la dotación 2. La dotación 2 del individuo es cuánto de X1, 40, no, perdón, cuánto del bien X, 40, y cuánto del bien Y, 60. ¿Qué vamos a ver? La situación que hemos encontrado finalmente es 50 y 50. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa? Este individuo, ¿sí?, en este caso hipotético, tiene 40 y 50. Eso significa que quiere comprar 10. ¿Ok? ¿Y qué cosa quiere acá? Quiere vender 10. ¿Ok? Es la misma situación. Él quiere comprar 10, como en el caso de acá, él quiere comprar 50 más para llegar a 70, quiere comprar 10 para vender 10. Entonces, esos son los puntos que cumplen con esta condición 1. ¿Ok? La representación gráfica yo no le voy a pedir porque en realidad son curvas estándar. Sí. ¿Sí? No la voy a pedir. Yo más que todo lo que voy a pedir son los resultados. ¿Sí? Bien, a ver, con eso hemos encontrado las dos situaciones. Entonces, el ítem nos dice lo siguiente. El ítem nos dice que suponga, calcule las demandas brutas. Las demandas brutas, en este caso, de cada individuo, están acá. Para el primero 70-70 y para el segundo 50-50. ¿Ok? Y con esos precios sí tenemos un equilibrio, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos aquí que vendemos 50 para comprar 50. Aquí queremos comprar 50. ¿Sí? Aquí queremos vender 50 para comprar 50 y en el otro lado queremos 10 para vender 10. Ok, bien. La pregunta 3.13. Calcula el equilibrio competitivo de esta economía. Precios de equilibrio y asignación resultante. ¿Pertenece este equilibrio competitivo a la curva de contrato? Esa sí es una solución un poquito más grande y vamos a utilizar otros conceptos para ampliar.
Ok, bien, vamos a ver lo siguiente. Ya pasamos esto, ahora estamos en el siguiente item. Tomamos nota por si acaso, ¿sí? Nos hemos percatado de algo aquí, ¿no? Por eso en el tema de los solucionarios sí tenemos que revisarlo siempre. Miren, por ejemplo, aquí dice, esto pareciera que en mi opinión como que es un typo, ¿ya? Porque si no estaríamos en contradicción con el ítem anterior. ¿Qué pasa en el ítem anterior? El individuo, ¿qué cosa quiere? Vender 50 unidades para comprar 50 unidades de Y. En este caso, el individuo quiere comprar 10 unidades de X para vender 10 unidades de X. ¿Ok? Profesor, si no lo hago en esa forma. La cosa es aproximar el resultado. No, es Profesor, que y abajo también es, o sea, vendemos X1 o compramos. Aquí es X1 Entonces comprar, ¿cierto? y 1. ¿Dónde? Ahí en este, Aquí. claro, vendemos X1 o compramos X1. Aquí tú vendes de X1 para comprar Y1. Y en la situación 2, En la situación 2, ¿sí? En este caso, tú vendes de Y2 ¿para qué? Para comprar de X, de X2. Ujú. Sí, es como un balance, es como en realidad oferta-demanda, ¿no? Lo que yo tengo de excedente, ¿no? Es para cubrir la parte faltante. Y en el equilibrio esto es cero. Por eso es que justamente en esta parte de acá, mucha atención, justamente el solucionario replica eso. Yo quiero vender 50 unidades de X. ¿Por qué vendo 50 unidades de X? Porque en realidad en el óptimo eficiente yo solamente necesito 70. Eso significa que 50 es excedente. 50 los debo vender. ¿Para qué los debo vender? Porque de Y tengo en el punto final, en el punto óptimo, 70. Pero mi dotación, ¿cuánto es? 20. Necesito comprar 50 más. ¿Correcto? En el otro punto ocurre lo contrario. ¿Sí? En el otro punto yo tengo 40 y 60, pero en la asignación eficiente, correcto, tengo 50-50. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso yo tengo aquí un excedente de 10. Entonces el excedente de 10 lo vendo ¿a quién? Lo vendo para comprar X porque X está en 40 y necesita esos 10 para ubicarse en 50. ¿Ok? Bien. Gráfico que podemos discutir, pero yo quiero más que todo la parte de la línea. Bien, decías, Gabo, que es qué pasaba si lo hacías de otra forma. No hay problema, la idea es llegar. yo le he hecho por demanda total y después explotación total de cada bien. Y habría un exceso de oferta del bien X en 40. X en 40. Ya. No, pero eso es en otro, o sea, haciendo por cada bien. Por X y por... Eso sí lo vamos a utilizar en este ítem de acá. ¿Ya? ¿Pero por qué tengo un exceso de 40? A ver. La demanda total en este caso, por X, ¿no? Ujú. Eso que acá.